Qué, qué bendición al Dios que le cantamos. Es un Dios grande, es un Dios misericordioso. ¿Cuántos tienen calor? Levante su mano. Honestamente, pueden bajarla. Qué tirada. Tenemos que vamos solucionando poquito a poco esto, ¿verdad? Ya los niños tienen aire acondicionado, entonces ya ellos, ya ellos, por lo menos ustedes ya no se asan ahí. Y cuando Dios primero tengamos el contenedor ahí para más clases de escuela dominical, ahí también vamos a poner aire. Bueno, pero aquí nos falta. Entonces, poco a poco, poco a poco. Gracias de verdad por estar acá, gracias por sacar el tiempo. Yo sé que es domingo y a veces uno quiere descansar un poquito más de la jornada laboral, quiere ver los partidos que le encantan ver, ¿verdad? Ver no, mejor no, no levanto ánimos, ¿verdad? Estamos mal, el fútbol está mal, estamos mal. Bueno, también es una bendición ver a unos amigos, hermanos, Álvaro, Vivi, gracias por estar acá entre nosotros, bienvenidos. Cada uno de ustedes tiene un lugar especial aquí en el corazón. Gracias, hermano, también que nos está acompañando, bienvenidos. Gracias a esta familia que está acá con nosotros. Bendiciones para ustedes. Gracias a cada uno por estar acá. Qué lindo es. No en vano el salmista dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová, a la casa del Señor, iremos. Quiero pedirle a mi hermano Brian Quesada, él trabaja y está desarrollando el ministerio de parejas acá en la iglesia. Está trabajando duro en esto y queremos invitarle, si usted no asiste, por el momento estamos teniendo de manera bimensual una reunión, esperamos, si Dios lo permite pronto, tenerla un poquito más seguido, para las parejas, para ir fortaleciendo las parejas, para ir ayudando a las parejas de nuestra iglesia, porque las familias son importantes acá en Casa de Pan. Usted, cada uno, es importante. Brian, sin más, dale. Vamos a ver si es que lo está prendido, apagado. Hola. Sí. Ahí está. Ya. Ahí está, dale. Ahora perfecto. Sí. Bueno, buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es una bendición para mí poder dirigirme a ustedes desde acá. En algún momento de la transitar cristiano, ¿verdad? Nosotros le pedimos a Dios que nos muestre dónde podemos servirle, ¿verdad? Acorde a nuestros talentos, porque Él reparte talentos, ¿verdad? Y pues bueno, aquí estamos. El Señor me trajo acá frente a ustedes y creo y espero en el Señor que el mensaje se pueda transmitir de la forma correcta, como Él quiere, ¿verdad? La palabra dice que el mensaje, la palabra de Dios no regresa vacía, entonces bendito sea Dios por eso. Nosotros tenemos, contándole un poquito de nosotros, allá está mi esposa, como mencionaba el pastor, nos encargamos del ministerio de parejas, así es como le nombramos. Mi esposa y yo tenemos 17 años de casados. Yo me casé, bueno, cuando nos casamos yo tenía 19, 20 años, mi esposa tenía 23 años. Por eso yo digo que yo no me casé, a mí me casaron. Pero bendito sea Dios, porque a lo largo de estos años uno nota cómo el Señor conduce a bien, aún inclusive las malas decisiones que uno toma. Y ojo, malas decisiones por ignorancia, por mal consejo, pero el Señor lo encamina bien. Y han sido 17 años maravillosos al lado de una mujer que me ha enseñado muchísimo. Y a Dios gracias, doy por ella. Tenemos año y medio de estar en Casa de Pan. En algún momento el pastor llegó y me dijo, bueno, si queremos iniciar el ministerio de matrimonios, me gustaría que usted junto con su esposa lo llevara a cabo, ¿verdad? Lo llevara adelante. Oremos. Y oramos 3 meses y tomamos la decisión y en junio iniciamos la primera reunión, como mencionaba el pastor. Tenemos una reunión cada 2 meses. La idea es hacerlo un poquito más frecuente. También buscamos pues acercarnos a las parejas, entonces conversamos con algunas para ir a almorzar, tomar un café, lo que sea. Entonces es parte también del ministerio. El pastor en algún momento me dijo, bueno, Brian, es momento de poder dar una enseñanza, ¿verdad? Hable de familia. Y yo, bueno, ¿qué hablamos de familia? ¿Verdad? Entonces yo decía, bueno, orar,
consulté algún material por ahí y decía, bueno, hablemos pues, del origen de la familia, ¿verdad? Hablemos del origen de la familia. Ahí está. Hablemos del origen de la familia. Y entonces fuimos a Génesis. Y en Génesis logramos ver cómo el Señor, pues, crea al hombre, crea a la mujer, ¿verdad? Cómo crea al hombre con una necesidad. Esto va a sonar extraño, pero Dios crea al hombre incompleto. Y ahorita vamos a ver por qué pienso que Dios crea al hombre incompleto. Lo crea incompleto, le muestra al hombre que tiene una necesidad, suple luego esa necesidad. Y cómo Dios ve la relación entre hombre y mujer de una forma tan interesante. Vamos a hablar un poquito de eso. También me encontré por allá una analogía muy interesante. Venimos hablando de gigantes. Hoy vamos a hablar de bueyes y asnos. Ya vamos a ver por qué. Y pues bueno, entonces esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. La necesidad de compañía, el diseño divino de Dios. Y de esto vamos a compartir un rato. Hay una realidad indiscutible, hermanos, de lo que mencionaba. Dios crea al hombre con una necesidad. Y esto lo vemos a lo largo de todas las etapas de nuestra vida. Cuando somos, y esa necesidad está muy asociada. Sigo poniéndolo para arriba. Dios crea al hombre en un diseño donde ese diseño implica que el hombre tiene que pertenecer o debe sentir pertenencia a algo. O sea, Dios nos crea como seres sociales. No somos seres aislados, no podemos serlo. Dios nos crea con necesidades. Y una de esas necesidades es pertenecer a algo y depender en algún motivo de alguien. Vamos a ver, cuando digo esto es porque en diferentes etapas de nuestra vida vamos viendo cómo esas dependencias se crean. Cuando somos bebés, dependemos de nuestros padres. Cuando somos niños, seguimos dependiendo un poco más, pero ya entramos a la etapa de adolescencia y ahí todo se complica porque ya no queremos pertenecer a nuestros padres y no queremos algo diferente. Por eso se le llama adolescencia, ¿verdad? Porque todo lo adolece. Y luego comienza el tema de la adultez y comienza esa espinita de querer formar familia, de ser independiente. Pero aún así, para yo formar familia y dizque ser independiente, necesito todavía pertenecer a algo, necesito estar con alguien, necesito compañía. Ahora, yo les decía que Dios nos crea con una necesidad. Y entonces vamos a Génesis 2.18 y en Génesis 2.18 dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté a solo, le haré ayuda idónea. Entonces, esto es una muestra de que el hombre no debe estar solo. Y la mujer tampoco. No, claro, hombre y mujer. Estamos hablando un poquito de lo que es la especie humana, ¿verdad? Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que le sucede al hombre cuando es sometido a la soledad? ¿Qué creen ustedes que puede suceder? Ahora, esa soledad prolongada es muy diferente a lo que tal vez uno pueda sentir al momento de querer estar solo un rato. Vamos a ver, muchas veces buscamos apartarnos, estar solos un tiempo para poder reflexionar, lo que sea. Pero aquí estamos hablando de un tema más complicado, es un tema de una soledad prolongada. Entonces hablamos justamente de lo que produce ese estado de soledad. Dice que en un estudio llevado en Finlandia, uno de los tantos, pero simplemente les traje la referencia entre el 2000 y 2008, que se realizó a 3.500 personas que utilizaban antidepresivos, o sea, eran personas que ya estaban consumiendo antidepresivos, arrojó que las personas que vivían solas, o sea, que no tenían una compañía, aumentaron el consumo de los antidepresivos en un 80%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y concluía una de las personas del estudio, la soledad y el aislamiento hacen que la gente tenga menos oportunidades de hablar sobre cómo se sienten, que es algo que sabemos que puede ayudar a solucionar un problema de salud mental. Eso es una enfermedad, ¿verdad? Ahora, no necesariamente, cuando hablamos de depresión o de este tipo de enfermedades, están asociadas a la soledad. O sea, sabemos que se producen por otro tipo de cosas, pero el estar solo acrecienta sus efectos. Entonces es justamente el punto del estudio. Ahora, en este tema de la depresión y la soledad y todo esto es importante considerarlo, porque muchas veces se piensa que depresión es sinónimo de pecado, y no necesariamente. Un cristiano puede padecer
de este tipo de enfermedad. Y es una enfermedad pues como tal que debe tratarse, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando uno sienta ese tipo de situaciones que a pesar de que esté dentro de un lugar, que esté dentro de la familia y aún se siente solo, es importante que levantemos la mano y busquemos ayuda. Entonces, no significa que estoy en pecado por sentirme mal, no significa que estoy en pecado porque no quiero hacer nada, porque estoy deprimido, eso no es pecado. Eso es una situación que todo ser humano afronta, en algún momento por alguna situación se detona y pues hay que tratarlo como tal. Y muchas de estas, como lo mencionaba el estudio, uno de los tratamientos es justamente sentirse acompañado, estar acompañado, ¿verdad? Físicamente, Dios no baja y nos da un abrazo, ¿verdad que no? ¿Ustedes han sentido el abrazo literal de Dios físicamente en algún momento? Imposible. Pero Dios nos coloca en lugares donde hay personas que nos pueden abrazar, nos pueden dar una palabra correcta. Entonces es importante que tengamos esto en perspectiva. No somos seres creados para estar solos. Dios nos creó con una necesidad y esa necesidad es de tener compañía. Ahora, volvamos ahora nuevamente a Génesis 2:20. Primero 2:19. Y dice Génesis 2:19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es el nombre. Entonces, Dios le dio una tarea a Adán, ¿verdad? Recordemos que en el versículo anterior Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Le haremos ayuda idónea. Entonces Dios le trae los animales a Adán para que Adán los nombre. Y eso es una tarea ardua, ¿verdad? Y después en el 2:20 nos dice que Adán cumplió la tarea. Le puso nombre a todos los animales, toda bestia, toda ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces, nuevamente, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le dé ayuda idónea. Dios trae a los animales, se los muestra a Adán. Adán agarra la tarea que Dios le pone el nombre y aún así dice que no hay ayuda idónea para Adán. ¿Se equivocó Dios? ¿Falló Dios en su tarea? No, ¿verdad? Eso no sucede. Nuestro Dios es un Dios de propósitos y había un propósito detrás de esto. Yo quiero que nos imaginemos la escena. Tratemos de ser como Adán. Adán yo lo veo, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo como un niño grande, lleno de inocencia. ¿Verdad? Y Adán está ahí descubriendo todo, no sé cuántos días habían pasado, pero él está ahí. Para él son muchas cosas nuevas. Lo que sí sabemos que es nuevo para él son los animales, porque Dios se los trae. ¿Verdad? Entonces imagínense en la escena. Aquel montón de animales y Adán comienza. Y analiza cada animal y dice, bueno, este animal majestuoso, este felino, aquella melena hermosa, este es un león. Y a este le vamos a poner león. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo creo que Dios tiene animales favoritos. Y para mí el león es uno de esos, lo hizo hermoso. Lástima que no tiene equipos favoritos, ¿verdad? Y que están asociados a los... Sería otra cosa, pero bueno. El león es un animal hermoso. Y luego ve a un animal a la par del león y dice, este parece un león, pero no es. Es diferente. Es similar. Entonces dice, a este le llamaremos leona. Imagínense en la escena, ¿pudo haber sucedido así o no? No lo sé, pero quiero que lo imaginemos así. Y luego agarra otro animal y dice, bueno, este parece, se ve bonito, le vamos a poner gato. Y a la par del gato otro, diferente, bueno, y similar, pero con ciertas características, dice, no es lo mismo, entonces le vamos a poner gato. Y Adán va viendo que ¿qué se puede llamar? Esta tendencia en la creación de Dios se va repitiendo. Y Adán nota y dice, ok, la creación viene por parejas. Pero Adán dice, no hay nadie similar a mí, ¿verdad? Esto fue lo que pudo haber sentido Adán. Adán dice, ok, todos en parejas, pero ¿dónde está la varona? ¿Verdad? Y esto es muy interesante, hermanos, porque Dios le muestra a Adán una necesidad sin decirle que tiene una necesidad. Simplemente con un acto, Adán nota que hay una necesidad.
Esto ya lo vimos. Y Adán notaba pues que este patrón se repetía, ¿verdad? Ahora, aquí hay una aplicación muy interesante. ¿Cuántas veces nosotros estamos atravesando situaciones, circunstancias, y decimos, ¿por qué me pasa eso? Y entonces esas circunstancias nos llevan a doblar nuestras rodillas, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos ayude. Que nos ayude. Y cuando tal vez estoy más cansado de orar, cuando ya la situación se me vuelve complicada, justo ahí, Dios suple la necesidad. Pero fue necesario atravesar primero por este proceso donde yo necesitaba depender de Dios, ¿verdad? Dios no bendice en tierra infértil, en el sentido de que cuando Dios bendice es porque nosotros reconocemos que necesitamos de Él, y cuando la bendición llega y Dios suple nuestra necesidad, ¿a quién damos gracias? A Dios, porque eso es lo que Él quiere de nosotros, que nosotros le demos gloria a Él en todo el sentido de la palabra. Y esto fue lo que sucedió con Adán. Ya más adelante vamos a ver, Dios le trae a Eva y Adán se queda maravillado, porque ahora sí está completo el patrón con él. Ahora, volvamos nuevamente al significado de ayuda idónea. Recordemos que en Génesis 2:20, Adán le pone el nombre a todos los animales, pero no se encuentra ayuda idónea para él, justamente por lo que acabamos de mencionar. Entonces analicemos un poquito la palabra idónea. Dice que cuando buscamos la definición de idónea en el español común y corriente, nos encontramos que idónea significa adecuado y apropiado para algo. Eso es idónea, adecuado o apropiado para algo. O sea, algo es idóneo cuando me ayuda a cumplir un objetivo. Y luego en el hebreo, esa palabra es la palabra, ahí me disculpan la pronunciación, pero sería como negev. Negev, ok, excelente. Y viene representado por este símbolo. Cuando nosotros buscamos esta palabra, dice que la palabra significa delante, enfrente, contra, enfrente, parece como una preposición, ¿verdad? A lo que nosotros llamaríamos preposición en el español. Parte opuesta, una contraparte o cónyuge. Ahora, cuando vemos qué significa cónyuge, que fue la bella palabra que me llamó la atención, dice que cónyuge viene del latín conyugem, que está formado por dos palabras, una preposición que se llama con y una palabra o un nombre que se llama yugo. ¿Le suena parecido a algo? ¿Qué le suena? A un yugo. Entonces, cuando nosotros leemos Génesis, vamos a alterar un poquito la traducción para que entendamos un poquito la idea. Cuando nosotros leemos Génesis 2:20 y dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea, mas para Adán no se halló cónyuge. Podríamos también leerlo de esa forma. Y entonces vamos a analizar, por eso les decía, vamos a hablar de bueyes y asnos, vamos a analizar un poquito esta palabra cónyuge y cómo Dios, a través de lo creado, nos enseña ciertas cosas. Dice que vemos que el origen de la palabra cónyuge está relacionado con la agricultura, porque el yugo, recuerden con yugo, el yugo es una herramienta de trabajo que se utiliza en la agricultura, es un instrumento de madera. Se talla en madera con ciertas características. No sé si podemos verlo en la parte de blanca. Digamos que esos son los bueyes y atado a los bueyes viene algo que los sujeta. Ese es el yugo. Si algunos ya lo conocen, me disculpo por explicarlo. Tal vez algunos no lo hayan conocido o no lo sepan qué es. Entonces, este es el yugo y con el yugo se ata a la cabeza de los animales y a ese yugo se coloca una herramienta. En Costa Rica es muy común verlo con las carretas, ¿verdad? Y ya ahora es algo más artesanal que como una herramienta de trabajo, sin embargo sí se sigue utilizando como herramienta de trabajo. Yo soy del campo, yo soy de la zona sur de Costa Rica, entonces yo he visto esto y he visto cómo los hacen. Ahorita vamos a ver un poquito de cómo se forma una yunta, que también es muy interesante. Y entonces a esta herramienta pues se ata el arado para preparar la tierra que posteriormente es sembrada. Entonces el yugo es una herramienta. En Romanos 1:20 les decía, les voy a leer, no está aquí, pero se los voy a leer, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí me llama la atención ¿por qué quería traérselos? Porque esto es una cosa creada por Dios. Vamos a ver, ¿ustedes creen que el hombre fue tan inteligente de diseñar un yugo y decir estos animales? No, o sea, Dios le da la inteligencia al hombre. Entonces, hay algo detrás de esto que a mí me pareció muy interesante la analogía y vamos a profundizar un poquito en esa analogía. Entonces, vamos a hablar de una yunta de bueyes. ¿A qué le llamamos en Costa Rica una yunta de bueyes? Dos bueyes juntos. Entonces, eso es una yunta, perdón, eso es un yugo y le llamamos yunta a dos bueyes juntos unidos por un yugo. Y pues, detrás de esto, de lo que vemos en la imagen del centro, hay un adestramiento, hay una persona que se dedicó a enseñarles a estos animales a trabajar juntos. Ahora, ¿cómo se forma una yunta? Esto es muy interesante. En una yunta se toman dos animales, dos toros similares, características similares, ojalá de edades parecidas, o más bien deberían ser de edades similares, características físicas similares, mismo tamaño, misma composición física. De hecho dicen que las yuntas más hermosas, las más bonitas, a mí sí me gustan, las yuntas más hermosas están normalmente formadas por toros gemelos. También existen toros gemelos y son sumamente caros cuando son saludables, ¿verdad? Entonces, a estos animales a cierta edad, deben de tener cierta edad, no funciona agarrar un toro muy viejo porque requiere muchísimo trabajo formarlos y pues se desperdicia ese trabajo, ¿verdad? Es un animal que se le podría sacar menos provecho por su edad. Se toma a estos dos animales, a los toros, y se castran. Cuando se castran, lo que se les quita a ellos es un poquito de su bravura, de su ímpetu natural y todo esto. Tratan de reducirlos un poco. A ellos se les castra, ¿verdad? Y inicia un proceso lento que es formarlos. El proceso va por etapas. La primera etapa es que los animales se acostumbren al yugo. Entonces ya los animales, después de castrados y sanados, curados, se les une en el yugo, o sea, como la imagen de la izquierda, sin instrumento, y literalmente, hermanos, el boyero, así se le llama, lo suelta. No sé si en algún momento han podido verlo, yo sí lo vi. Esos animales, o sea, corren como locos, y se jalan uno al otro, y se tiran uno al otro, y allá atrás va el boyero también corriendo, viendo cómo los calma, gritándoles, dándoles instrucciones, que los animales no entienden, porque todavía no están adiestrados. Y esto se repite todos los días, por bastante tiempo, hasta que los animales se acostumbran. Entonces, cuando les ponen el yugo, les atan los cuernos, ya, están tranquilos. Se adaptaron o se acostumbraron al yugo. Cuando ellos ya se acostumbran al yugo, el boyero, el entrenador, ¿verdad? Llamémoslo así, el adiestrador, porque es un adiestrador, comienza a enseñarles instrucciones. Para estas instrucciones utiliza una vara de madera para apoyarse, ¿verdad? O inclusive una cuerda, ¿verdad? Y comienza a enseñarles instrucciones básicas. No necesitan muchas, simplemente una instrucción para avanzar, otra para detenerse, una para girar a la derecha, otra para girar a la izquierda. Entonces, cuando el animal ya está adaptado al yugo, le enseña las instrucciones y una vez que los animales logran entender las instrucciones, se comienza a trabajar con carga, les ponen trabajo, les ponen carga. Y aquí viene otra etapa muy interesante, porque el boyero lo que busca es que los animales se acostumbren a caminar al mismo ritmo. No sirve de nada que un animal sea más rápido que el otro, porque el primero se cansa y el segundo no, y inclusive le genera hasta un peso adicional al primero, y la yunta se vuelve ineficiente. ¿Por qué? Porque los animales se van desgastando más de lo que deberían desgastarse. Entonces el boyero comienza a corregir esos pasos, ve cuál se queda más atrasado que el otro, o inclusive el que va muy rápido le enseña a ir más despacio. Entonces, en eso consiste, pues, justamente ese adiestramiento. Cuando ya esta etapa se supera, ahora sí, el boyero sigue acompañando a los animales y probablemente va a tener que corregir durante los trabajos y todo eso. Llega un punto donde los animales están tan acostumbrados, tan adaptados, que ya no necesitan correcciones. Y es más, cualquier otra persona podría dirigirlos, aunque no sea el propio boyero. Le pueden entregar la vara de madera a la que ellos están acostumbrados y los animales siguen las instrucciones de ese que no es boyero, pero agarró el palo, ¿verdad? Ahora, yo no sé, pero yo sí encuentro muchísimos paralelismos de todo este entrenamiento con el matrimonio puntualmente. Entonces quiero mostrarles ese paralelismo. Recordemos que al principio del matrimonio normalmente
Estamos en luna de miel. Para los que no son casados, apunten, esto es gratis, ¿verdad? Normalmente todo va bien, ¿verdad? Estamos en luna de miel, es una maravilla, yo me levanto, veo a mi esposa toda despeinada, con lagañas, está con una babilla ahí corriendo y digo, es lo más hermoso que Dios ha puesto en mi vida. Y así es, y está bien, es natural. Entonces en esta etapa no sucede mucho, pero tiempo después comienza el asunto de la adaptación, entonces el yugo ya comienza a molestar. ¿Por qué? Porque noto en mi pareja, sea hombre, sea mujer, ¿verdad? Noto en mi pareja que hay ciertas costumbres que no me gustan, que hay ciertas prácticas que tiene que yo mejor no las tuviera, ¿verdad? Y ese yugo como que comienza a estorbar. Y en algunas ocasiones, no con un hecho abierto de rebeldía al punto de decir voy a divorciarme, pero comienzo a alejarme, comienzo a tener ciertas actitudes que lo que hacen es separación. Entonces, al igual que los bueyes, estoy tratando de evitar el yugo. Vamos a ver nuevamente parte de las etapas. Pero bueno, el compromiso me sostiene y resulta que me termino adaptando al yugo. ¿Por qué? Porque pienso, somos dos personas diferentes, o es lo que deberíamos pensar. Somos dos personas diferentes que vienen de costumbres diferentes y estamos formando un nuevo hogar, entonces voy a tolerar esto, voy a pasar esto, o simple y sencillamente también me adapto, porque como tal vez hay malas costumbres, tal vez hay buenas costumbres que yo no tengo interiorizadas y que también voy adaptando. Entonces esta etapa de adaptación, el yugo, por así decirlo, ya no molesta tanto. Ahí vamos. Y pues bueno, seguimos caminando juntos y luego noto que mi esposa no es tan dinámico como yo o dinámica. Yo soy más enérgico o yo soy más enérgica. Yo quiero salir todos los días, quiero salir todos los fines de semana, quiero meterme a todas las actividades de la iglesia, pero mi pareja no. Y entonces yo comienzo a jalar ese yugo, comienzo a jalar a la otra contraparte, ¿verdad? Y entramos en conflictos, eso genera conflictos. Luego vienen los hijos, ¿verdad? Y toda esta parte de cómo vamos a criar a nuestros hijos. Y algunos pensarán, es que mi esposa es muy relajada con mis hijos, los consiente mucho. Eso es lo general, ¿verdad? Y la esposa dirá del esposo es que es muy estricto, los trata muy fuerte. Y viene esta parte de que cómo nos adaptamos para ahora sí seguir, para caminar al mismo ritmo. ¿Recuerdan la parte donde se les pone carga a la yunta y la yunta, el boyero va corrigiendo? Y definitivamente en medio de todo este proceso, también que se da en el matrimonio, hay un boyero. ¿Quiénes creen ustedes que es el boyero? Dios a través de su palabra. Entonces, todas estas etapas las vamos superando como pareja gracias al boyero, porque el boyero nos va instruyendo. Claro, estamos hablando de una pareja cristiana que busca someterse a la voluntad de Dios. ¿Podrá solucionarse de otra manera? No la conozco. Si la conocen, podemos conversar y me la explica porque yo nunca la he visto. Pero bueno, puede ser que sí, no sé, vamos a ver. Y como pareja entonces comenzamos en una etapa de madurez donde ya nos conocemos muy bien, donde ya yo sin necesidad de, cuando tengo que tomar una decisión y pienso, bueno, ¿qué pensará mi esposa? No tengo que ir a preguntarle, sino ya sé yo cómo piensa y ya yo sé cómo encaminar mejor mi decisión. Y logramos comprendernos el uno al otro, logramos aprender el uno del otro en esta etapa de madurez y pues seguimos caminando juntos de una forma más armoniosa, ¿verdad? Y notamos más fácilmente cuando el otro está agotado y sabemos cómo animarlo, sabemos cómo esperarlo. Cosas que tal vez no se daban en unas etapas antes porque yo quería caminar muy rápido y la persona venía atrás y yo decía, es culpa de esta persona porque no tiene mi misma energía. Y el otro de atrás decía, no, es que la otra no se sale de ningún lugar. Esto se los comento como confesión, a nosotros nos pasó, a mi esposa y a mí. Y pues bueno, es normal. Entonces, todo esto tiende que verse justamente con el hecho de entender, hermanos, que cuando nosotros nos unimos, ya no caminamos solos. Es decir, aquí no sigo yo con otra persona al lado mío, no, es otra persona y yo caminando juntos, ¿verdad? Hay otra persona que Dios trajo a mi vida para que caminara conmigo y todo lo que hago o dejo de hacer, pues afecta a esa parte. Por eso debo entender
que la opinión de mi pareja, de mi cónyuge, importa, e importa mucho. Importan sus deseos, importan su fuerza, su disposición, su disponibilidad. En síntesis es todo. O sea, yo no puedo, si yo estoy en un yugo, yo no puedo pensar que puedo seguir haciendo las cosas individualmente. Ahora, no habrá alguien que venga y nos diga, no, eso es falso. El matrimonio no es eso. El matrimonio es un individuo que le dijo a otro individuo, venga, participe de mi vida. El otro individuo toma la misma decisión, pero seguimos siendo dos individuos donde mi pareja no puede revisar mi teléfono, donde mi pareja no me puede preguntar para dónde voy, donde mi pareja no me puede decir, mira, no salgas hoy. No, eso no existe, no. Somos dos individuos. Eso es falso. Eso es falso y es una mentira que el mundo nos cuenta y lamentablemente muchos cristianos nos creemos. ¿Y por qué es falso? Veamos Génesis 2:24. En Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así es como Dios ve el matrimonio. Dios ya no nos ve por separado, nos ve juntos. Entonces, vean que en Mateo 19, del 4 al 6, esto lo dijo el Señor Jesucristo, también refiriéndose a esta parte, dijo, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que lo que Dios hizo al principio, varón y hembra los hizo? El Señor se está refiriendo a Génesis, ¿verdad? Por lo que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y lo hacen en forma de pregunta, y los dos serán una sola carne. Así, bueno, esa es donde finaliza la pregunta más bien. Así que ya no son dos, sino es una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, hermanos, vemos que esta unidad que Dios ve en nosotros es la que podríamos, pues, de alguna forma identificar en esta yunta de bueyes. Estos animales están atados por una herramienta y aunque quieran desatarse, no saben desatar nudos. Están unidos, no tienen otra forma más que se los quiten. Dos animales amaestrados que caminan al mismo ritmo con un mismo objetivo. Cada uno haciendo su parte sin recostarse al otro y siguiendo las instrucciones y correcciones del adiestrador. Entonces, o del boyero en este caso. Bueno, esto ya lo mencionamos, la parte del compromiso, la separación, esto es muy importante. Yo no puedo unirme a un yugo si no me separo del primer yugo. ¿Recuerdan que hablamos de la dependencia? Pues bueno, la palabra de Dios nos enseña, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No podemos hablar de ser una sola carne si todavía estoy pegado al yugo anterior. No se puede. La Biblia no nos lo enseña así. Ahora, les mencionaba que bueno, no sé si se logra ver, pero les mencionaba que normalmente al inicio del proceso se elegían dos toros, ¿verdad? Dos toros de características similares y pues esto tiene un propósito. Vimos todo el proceso desgastante que es adiestrarlos, ¿verdad? De todo eso y no funciona, que un animal se nos muera antes que el otro porque tal vez era más viejito o porque uno era más fuerte y va a desgastar al otro, lo que sea. O sea, simple y sencillamente Dios trata de tomar animales, los boyeros tratan de tomar animales similares en características. Y eso tiene un propósito. La idea es que la yunta pues sea efectiva, sea eficiente, es decir, que cumpla con su trabajo. De manera que al final de la jornada el esfuerzo que haya hecho cada animal sea el mismo, no que uno se esfuerce más que el otro, porque el momento que esto sucede, la yunta deja de cumplir su función de forma óptima. Ahora, esto es reforzado dentro de todas las ordenanzas, mandamientos, leyes que da Dios al pueblo de Israel. En Deuteronomio 22:10 dice, hay una prohibición expresa de Dios donde Dios dice, en Deuteronomio 22:10, no ararás con buey y asno juntamente. Entonces Dios, en un sentido práctico, les enseña al pueblo de Israel que no junte dos animales distintos. Esto podría tener dos posibles explicaciones. La primera es por lo que ya hemos mencionado, que la mezcla de dos animales en un sentido práctico, el buey tiene un temperamento muy diferente al asno, tiene una fuerza muy diferente, a pesar de que el asno también lo es, pero son animales distintos, Dios no los mezcla. Entonces vemos que Dios sigue viendo las cosas en pareja, ¿verdad? Desde la creación. El asno normalmente es más impetuoso, es más rápido. El buey pues es un animal de un paso más pesado, pero más fuerte, más firme.
Y otro motivo podría ser que en estos tiempos se consideraba al buey un animal limpio y al asno un animal inmundo, ¿verdad? No sé si lo hemos escuchado. El asno es considerado un animal inmundo porque las características que da Dios para que sea un animal limpio es que sea un animal que rume, o sea, que rume, ¿verdad? Y que tenga pezuña partida. Pues el asno no tiene pezuña partida, entonces no es un animal limpio, es un animal inmundo. Y esto lo que hacía era que no se podían, bueno, tiene un montón de cosas, pero dentro de ellas que no se podía tomar como sacrificio a Dios. Entonces es un animal inmundo. Entonces posiblemente tenía estas otras explicaciones, ¿verdad? Pero en general el asunto es que no es eficaz. O sea, en general es que no tiene sentido que se mezclen dos animales para cumplir un objetivo que no pueden hacerlo. Además, resulta que cuando usted suma un buey con un asno, el surco que ellos trazan, probablemente ya alguien lo intentó y lo dejó por ahí colgado y lo demostró, no es recto. Y recordemos que para trabajar la tierra se necesitan surcos rectos para poder sembrar. Entonces yo me imagino que entre un buey y un asno, pues se van peleando probablemente, no logran adaptarse y el surco va así. Entonces no funciona. Es interesante cómo la palabra de Dios puede trazarse de una forma tan extraordinaria a través de este tipo de ejemplos y nos enseña verdades en nuestras vidas. Por ejemplo, vemos en 2 Corintios 6, del 14 al 16. No, vamos a ver si lo puse acá. No, pero bueno, se los leo si alguno gusta buscarlo. 2 Corintios 6, del 14 al 16. Eso lo dijo el apóstol Pablo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces aquí viene una aplicación de Deuteronomio 22:10, ¿verdad? Que a pesar de que era algo muy interesante para esta parte muy práctica, aquí hay una aplicación interesante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y en el 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O en qué parte creyente con incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces ya vimos cómo no se mezcla buey con asno. Y en 2 Corintios 6, del 14 al 16, es una referencia directa a que no se mezcla buey con asno. Y nos plantea cómo hay unas diferencias claras entre el creyente y el no creyente. Esto del yugo desigual, hermanos, no solamente debemos aplicarlo al contexto de pareja. Ahí es muy obvio cómo es que funciona. Vamos a ver, si yo estoy en una etapa donde busco pareja y encuentro una persona que me guste, me llama la atención y me acerco a él, si soy cristiano, lo primero es ver cómo está su fe, antes de siquiera iniciar una relación, ¿cierto? Entonces ahí es como muy claro, pero no se aplica solamente a esto, ¿verdad? No debemos solamente aplicarlo a este contexto de pareja o matrimonio, se aplica a cualquier parte de nuestra vida donde necesitamos hacernos con otra persona para cumplir un objetivo. Ya vamos a ver algunos. Volvamos nuevamente al concepto de la yunta. Recordemos que son dos animales con características físicas similares que en conjunto cumplen una tarea de forma eficiente para lograr un objetivo. Entonces, podemos deducir que dos animales de especies diferentes no cumplen el objetivo. Pregunto, ¿cuál es el objetivo del cristiano en este mundo? ¿Cuál es el propósito del cristiano en este mundo? No estoy hablando de un propósito individual, hablemos de un propósito más general. Podemos hablar de servirle a Dios y llevar gloria a su nombre. Entonces, ese podría ser en un sentido muy amplio el propósito del cristiano en este mundo. O sea, Dios adopta hijos y los deja en este mundo, no se los lleva de una vez. O sea, nos quedamos en este mundo para algo. En sentido general nos quedamos para llevar gloria a Dios y para servirle. Veamos lo que dice Colosenses 3:23 al 24. Ok, en Colosenses 3, no lo coloqué ahí, perdón, del 23 al 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que al Señor servís y la recompensa de la herencia porque Cristo el Señor, porque Cristo el Señor, perdón, voy de nuevo, me confundí. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor
recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, cuando esta palabra, en este versículo a mí me encanta porque son de esos versículos que yo llamo absolutos. O sea, no hay matices. Aquí nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. No hay pie a que alguien diga, pero esto no, porque esto no es tanto para el Señor. No, todo. Todo lo que hagamos, lo hacemos para el Señor. Entonces, nuevamente regresando al tema del yugo desigual, entendemos que es imposible que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios cuando nos juntamos con personas que nos demuestran que no les interesa llevar gloria a Dios o que no tienen la más mínima o el más mínimo respeto. Y ahora, nótense que hablo de personas en general porque no estamos hablando de incrédulos, también podemos hablar de una persona que dice ser creyente y que con sus actos nos demuestra que no lo es. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:11 nos enseña que con esos aún no debemos ni sentarnos a comer. Entonces, nuevamente, Dios nos quiere en parejas y nos quiere en parejas que sean afines a nosotros. Y entonces, vamos a ver, podemos pensar en los jóvenes, ¿cómo aplica esto para los jóvenes? Cuando eligen sus amigos, sus novios, sus novias, compañeros de trabajo para hacer temas de la universidad, colegio, etcétera, están procurando hacerlo con un yugo igual a ustedes. Yo sé que muchas veces no se puede, muchas veces es impuesto, pero eso es otro tema. Pero cuando está en mí, puedo hacerlo. Lo procuro. Hermana o hermano, cuando toma café con su vecino, con su amigo, su amiga, ¿de qué hablan? ¿Se están uniendo en un yugo similar a ustedes? ¿O se están uniendo con una persona que los conduce a hablar mal de otras personas? Como dice uno, a chismear. ¿Con qué yugo nos estamos juntando? Y noten que aquí lo que estamos hablando es que me estoy juntando con otra persona para cumplir un objetivo, de acuerdo al tema del yugo. Y el objetivo que puedo cumplir no necesariamente es virtuoso. Y cuando no es virtuoso, ahí es donde tengo que pensar con qué yugo me estoy juntando. Cuando usted se siente mal o deprimido, hermano o hermana, y necesita un consejo, ¿sale corriendo a buscar consejo de un yugo igual o similar? ¿O busca un asno para que le aconseje? Cuando va a iniciar una empresa, ¿con quién se junta? Voy a hacer un negocio, ocupo un socio, ¿con quién me junto? ¿Se junta con asnos o con bueyes? Cuando piensan salir a divertirse, simplemente ir a pasear, ¿con quién sale? ¿Con asnos o con bueyes? Aquí se aplicaría el dicho que a lobos, con lobos, ¿cómo es que dice? Con quien lobos anda aprende a aullar. Aquí sería con quien burros habla aprende a, ¿cómo se llama la palabra? A rebuznar. De que con burros anda aprende a rebuznar. Y ahora, recordemos que hablamos de temas de que el buey es un animal limpio y el asno, el burro, es un animal impuro, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de impuros, cuando hablo de asnos, me estoy refiriendo a no creyentes o personas que dicen creer y que nos demuestran lo contrario. Ahora, esto no significa que nos creamos más. Tanto el asno como el buey son animales de trabajo. No somos más que los no creyentes. O sea, en el sentido de que más bien nosotros debemos dar gracias a Dios porque pudimos entender o aceptar la verdad de Cristo. Cuando nosotros, y tampoco significa que nos apartemos de los no creyentes. O sea, aquí no es un asunto de que yo no puedo compartir, no es que usted salga de acá diciendo, ay, no, es que ni les hablo ni los saludo porque son asnos. No. O sea, vamos a ver, es diferente. Aquí estamos hablando de un asunto de afinidad, un asunto para cumplir un objetivo. Si yo tengo la posibilidad de compartir con un no creyente, nuevamente, como por ejemplo el tema de las universidades, que simplemente me hicieron en un grupo y me toca, pues bueno, eso es una oportunidad que Cristo nos da para que ese asno se vuelva buey. ¿Me explico? Entonces, no significa que tenemos que alejarnos del mundo. De hecho, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? En Juan 17, del 15 al 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo lo soy, o yo soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, ya para ir finalizando, ¿cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? Ya me pasé. Okay. Ya vamos a terminar. Gracias a Dios por eso. Estaba muy preocupado con el tiempo. Ok. Regresamos entonces
Después de toda esta analogía, de entender cómo funciona el yugo, de entender cómo funciona esto, del yugo desigual, luego vamos nuevamente a Génesis 2:21. Y nos dice en Génesis 2:21, recordemos que Dios dice, bueno, que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿verdad? Para los animales no funciona. Entonces en Génesis 2:21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró su carne en su lugar. Y de las costillas que Dios formó, perdón, de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Entonces, en este relato podemos ver que la mujer es creada a causa del hombre. Muchas veces en la Biblia se habla de esto, pero se habla de esto refiriéndose puntualmente a esta situación de la creación. La mujer es formada a causa del hombre. La mujer llega a ayudar al hombre. Recordemos, le haremos ayuda idónea, le haremos una ayuda buena, una ayuda que le sirva. Ok. Pero ¿por qué la mujer debe ayudar al hombre? ¿Sabe? Preguntémonos, ¿por qué? O sea, ¿qué necesita el hombre para que la mujer le ayude? En el caso de Adán y Eva, y pues obviamente que eso es trasladado a nosotros hoy en día. La respuesta es muy simple. Porque el hombre no puede hacerlo solo. No puede hacer la tarea que Dios le iba a encomendar. Porque el hombre por sí solo es incompetente. Carece de las competencias necesarias para cumplir la tarea que Dios le iba a encomendar a ambos. Hermana, no es para que usted esté en este momento codeando a su esposo y le diga, ves, sos un incompetente. No, no es para eso. Al contrario. Y no es que cuando su esposo se equivoque, usted le va a decir, nada, es que ves, vos no puedes hacer nada solo. No, no es eso. Al contrario. Esto nos demuestra que tanto el hombre necesita de la mujer, como la mujer necesita del hombre. Ahora bien, ¿cuál es esa tarea que Dios dejó? Lo podemos ver en Génesis 1, del 27 al 28. Si gustan pueden buscarlos, igual lo podemos leer acá. Génesis 1, del 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que el hombre gobernara su creación. Pero para eso necesitaba al hombre primero, que el hombre entendiera que tenía una necesidad, que Dios suple esa necesidad, y cuando recibe esa bendición de Dios, la acepta con los brazos abiertos porque es la ayuda idónea de Dios. Y ahora sí, ya ahora con esto finalizamos. Hermanos, hay que entender que, como mencionábamos esto del tema del yugo desigual y todo esto, pues puede aplicarse en diferentes partes, no solamente el matrimonio. Por eso cuando hablamos de relaciones sanas, eso no es fácil. Cuando hablamos de relaciones sanas, no es fácil. Y cuando vemos que, y ahora sí hablando de matrimonio, cuando vemos que esa realidad dentro del matrimonio es normalmente más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque si yo me enojo con un amigo, me despido y dejo de hablarle un tiempo. Si yo me enojo con mi esposo o mi esposa, pues esa parte puede ser que sí la haga, pero no es igual porque estoy viendo a la persona. Entonces es como decir, ahí está, y me estoy pellizcando. Entonces dentro del matrimonio, tener una relación sana es complicado. No existen matrimonios perfectos, eso no es cierto. En algunas de las reuniones de parejas mencionábamos que la pregunta que tenemos que hacernos no es si tenemos o no conflictos dentro de la pareja. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuándo va a llegar ese conflicto? Porque el conflicto va a llegar. Al igual que en la yunta de bueyes, debemos tener claras ciertas verdades que ya vimos. Dios no nos forma para estar solos. Dios trabaja en nosotros y nos hace madurar como cristianos y personas por medio del matrimonio. O sea, las personas que dicen, no estoy preparado para el matrimonio, nadie está preparado para el matrimonio. Si usted se somete a la voluntad de Dios, Dios lo va formando, o nos va formando para hacer una yunta coordinada. Mi esposo y mi esposa es esa contraparte que yo necesito en mi vida y que Dios suplió. Por tanto, debemos valorar a esa persona como tal. Después de la persona de Dios y Cristo, mi esposo o mi esposa debería ser la persona más importante en mi vida, porque Dios nos ve como uno. Y hermanos, estas entre otras verdades
nosotros, digamos, como parejas, nuevamente, no, mi esposa y yo, 17 años de casados, en algún momento pensamos no tener hijos. Tuvimos nuestro primer hijo a los 8 años de casados. Y Dios nos ha enseñado y Dios nos ha ido madurando. No somos la pareja perfecta. Estoy segurísimo que no existe la pareja perfecta. Pero la diferencia entre una pareja perfecta y una pareja sana es que la pareja sana justamente busca la ayuda del boyero, busca la ayuda de quien enseña, busca la ayuda del que adiestra, busca la ayuda y entiende que solos no podemos hacerlo. Entonces, hermanos, nuevamente estamos a disposición, a disponibilidad, mi esposa y yo. Si quiere, se levanta para que la vean, o levante la manita. Esa belleza es mi esposa. Estamos a disposición de ustedes, a disponibilidad. Si quieren conversar, como les digo, nosotros vamos a buscar acercarnos a las parejas, pero si tienen alguna situación que quieran conversar o simplemente adelante, aquí estamos. Nuestro deseo es muy curioso porque antes de que el pastor nos propusiera de la iglesia en la que veníamos antes, ya habíamos trabajado o servido en matrimonios. No, creo que el pastor no lo sabía, no lo habíamos conversado en ese momento. Cuando el pastor nos lo propone, nosotros en casa conversamos y bueno, el Señor nos está guiando por aquí. Y es muy interesante porque en este caminar, digamos, desde la iglesia anterior ahorita, Dios nos ha puesto un cariño muy especial hacia el matrimonio, hacia la relación. Porque primero es una institución muy importante para Dios. Vean que fue la primera que formó. Es una institución que es muy atacada por el mundo, por la sociedad. Ya no es importante. No sé si ustedes sabían, por ahí estoy viendo algunas estadísticas que en los últimos años la cantidad de matrimonios es la mitad de la cantidad de divorcios que se dan. O sea, si se casa una persona, se divorcian dos parejas, perdón. Si se casa una pareja, se divorcian dos parejas. Entonces, es de esperar. Vamos a ver, el enemigo lo que busca es destruir lo que Dios forma. Siempre lo ha intentado desde el inicio. Y el matrimonio es duramente atacado. Y en el matrimonio, como ya vimos, Dios nos forma, nos hace crecer y forma a los cristianos del futuro. También hay que entender eso. Eso fue una de las cosas que me pegó en la cara cuando decíamos que no íbamos a tener hijos. A través de las parejas, Dios forma a los cristianos del futuro. O sea, es nuestra parte, es nuestra contribución, pero es el trabajo de Dios. Entonces, hermanos, nuevamente agradecerles el espacio, la atención. Espero que haya sido de bendición y oramos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre, por la bendición que nos das de poder reunirnos como iglesia. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir la palabra. Espero que se cumpla tu propósito en ella, Señor. Pido por cada una de las parejas, por todas las edades, adultos mayores, jóvenes, que en algún momento, Señor, tienen que tomar la decisión para entablar una relación, una simple relación. Que logren traer a memoria, Señor, lo que tú nos adviertes del yugo desigual, porque no nos conviene. Tú sabes que no nos conviene, Señor, y nos transmites ese conocimiento tuyo. No conviene afiliarse a un yugo desigual. Gracias, Padre, por Casa de Pan. Gracias, Señor, por el resto de la reunión. Guárdala y que nuevamente sea en torno a tu nombre y a tu gloria, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, Brian. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad de aprender, de crecer, de madurar, de reforzar conocimientos, ¿verdad? A mí siempre me encanta, tengo muy poca oportunidad, pero siempre me encanta de sentarme, escuchar y tomar apuntes para ir creciendo. Hay tanto, la familia, el matrimonio es algo tan vasto, es increíble todo lo que uno puede sacar ahí. Y en cuanto a esto del burro, no, sí, el burro y el buey, o el asno y el buey, la Biblia es muy clara, siempre hay un paralelismo. El buey es un cuadro de un cristiano fiel, servidor, en la Biblia, siempre se ve. Hasta usted lo puede ver en el campo. Mencionó, hermano, yo también no viví en el campo mucho, pero sí tuve mucho. Y entonces vi cuando iban las carretas de café allá en Puriscal o con caña y llovía mucho y estaban barrialadas, el buey, como se hunde por su peso, hace algo. El buey dobla las patas y va de rodillas. Así va, igual como el cristiano fiel. El burro es un cuadro de la persona sin Cristo. Yo le dejo de tarea, lea Éxodo 13:13, donde hay que, para redimir al primogénito del burro,
es por medio de un cordero. ¿Quién es el cordero de Dios? Por medio de un cordero, y si no, le quiebra la cerviz, lo mata, no sirve, no funciona. Es muy clara la Biblia en cuanto a esto. Es a veces fuerte, uy, qué duro, pero es que si Dios no nos habla fuerte, ¿cómo entendemos, verdad? Gracias, hermano, gracias por tanta enseñanza. Es cuestión de irnos a apuntar. Solo le faltó algo. Habló del león. ¿Y el dragón? ¿Qué pasó con el dragón? Y no me diga que no había dragones, tenía que haber dragones. Ahí andaba. Gracias, gracias. Muy bien, vamos a llamar a los hermanos asignados para recoger las ofrendas. Y si les pueden avisar a los niños, porfa, que porque ellos siempre, cada fin de mes, los chiquitos vienen y nos dan el versículo que ellos estuvieron repasando durante el mes. Entonces ellos ya vienen pronto para esto.